Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, sobre esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron, diciendo, que es menester circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio, y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes por la gracia del Señor Jesús creemos que seremos salvos, como también ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió, diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída, y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Por lo cual yo juzgo, que los que de los gentiles se convierten a Dios, no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, y de fornicación, y de ahogado, y de sangre. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir varones de ellos, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía, y en Siria, y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos, nos ha parecido, congregados en uno, elegir varones, y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, que ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre,
y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Ellos entonces enviados, descendieron a Antioquía, y juntando la multitud, dieron la carta, la cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando allí algún tiempo, fueron enviados de los hermanos a los apóstoles en paz. Mas a Silas pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé se estaban en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, como están. Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos, que se apartaron el uno del otro, y Bernabé tomando a Marcos, navegó a Cipro, y Pablo escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. Y anduvo la Siria y la Cilicia, confirmando a las iglesias. Comentario de Matthew Henry. Hechos. Capítulo 15. Versos 1 al 6. Algunos de Judea enseñaban los conversos gentiles en Antioquía, que no podían ser salvos, a menos que observaron toda la ley ceremonial como fue dada por Moisés, y por lo tanto, trataron de destruir la libertad cristiana. Hay una propensión extraña en nosotros pensar que todo lo hacen mal, que no nos limitamos a lo que hacemos. Su doctrina era muy desalentador. Los hombres sabios y buenos deseo para evitar contiendas y disputas en lo que pueden. Sin embargo, cuando los falsos maestros se oponen a las principales verdades del Evangelio o traer doctrinas hirientes, no hay que negarse a oponerse a ellos. Versos 7 al 21. Vemos en las palabras purificando sus corazones por la fe y la dirección de San Pedro que la justificación por la fe y la santificación por el Espíritu Santo no puede separarse, y que ambas son el regalo de Dios. Tenemos gran causa para bendecir a Dios que hemos escuchado el Evangelio, que tengamos la fe que la gran escudriña los corazones, aprueba y certifica por el sello del Espíritu Santo. Entonces nuestros corazones y conciencias serán purificados de la culpa del pecado y nos quedarán liberados de la carga de algunos tratan de poner sobre los discípulos de Cristo. Pablo y Bernabé mostraron por cuestiones simples, de hecho, que Dios era dueño de la predicación del Evangelio puro a los gentiles sin la ley de Moisés. Por lo tanto, a la prensa que la ley sobre ellos iba a deshacer lo que había hecho Dios. La opinión de James fue que los conversos gentiles no deberían estar preocupados acerca de los ritos judíos, pero que deberían abstenerse de lo sacrificado a ídolos, de manera que puedan mostrar su odio a la idolatría. También que deben ser advertidos contra la fornicación, que no fue aborrecido por los gentiles, como debe ser, e incluso formó parte de algunos de sus ritos. Se les aconseja que se abstengan de cosas estranguladas y de comer sangre. Esto fue prohibido por la ley de Moisés, y también aquí, de reverencia a la sangre de los sacrificios que se ofrecen a continuación. Todavía, sería innecesariamente el duelo los judíos conversos y más prejuicios los judíos convertidos. Pero a medida que la razón ha dejado mucho, nos quedamos libre en esta, como en los asuntos similares. Deje que los conversos se les recomienda evitar toda apariencia de los males que hicieron antiguamente practicaban, o es probable que se sienta tentado a, y advierten que utilicen la libertad cristiana con moderación y prudencia. Versos 22 al 35. Al estar garantizado a declararse dirigida por la influencia inmediata del Espíritu Santo, los apóstoles y los discípulos se les aseguró que le pareció bien a Dios el Espíritu Santo, así como a ellos, no imponeros los conversos,
ninguna otra carga más que las cosas antes mencionadas, que eran necesarias, ya sea por cuenta propia o de las circunstancias actuales. Era un consuelo saber que las ordenanzas carnales ya no se impusieron a ellos, lo que dejó perplejo a la conciencia, pero no podían purificar o pacificar a ella, y que los que turbaron sus mentes fueron silenciados, por lo que se restableció la paz de la Iglesia, y lo que amenazó la división se separó. Todo esto era consuelo para los que bendijeron a Dios. Muchos otros estaban en Antioquía, donde muchos trabajan en la palabra y la doctrina. Sin embargo, puede haber oportunidad para nosotros. El celo y la utilidad de los demás deberían estimularnos. No nos dormía. Versos 36 al 41. Aquí tenemos una disputa privada entre dos ministros, no menos que Pablo y Bernabé, aún hechas a terminar bien. Bernabé quería que su sobrino Juan Marcos, para ir con ellos. Debemos sospechar de nosotros mismos de ser parcial y protegerse contra esto en la presentación de nuestras relaciones. Pablo no creía que él es digno de la gloria, ni apto para el servicio, que se había apartado de ellos sin su conocimiento o sin su consentimiento. Véase capítulo. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por su atención. Y si te gusta esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Responde las Oraciones. Que Dios bendiga tu día.